Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Hoy se cumplen un año de la invasión de Rusia a Ucrania y este conflicto bélico, además de dejar muerte y destrucción, también ha impactado negativamente en el mundo. Desde el Congreso Nacional no se descarta autorizar a la Secretaría de Finanzas una ampliación al Presupuesto General de la República 2023. Policía desmantela sistema de cámaras de seguridad utilizado por la pandilla 18 en la colonia Villeda Morales de Comayagüela. Incrementan 3 lempiras la libra de lácteos en San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Honduras, bienvenidos. Esto es 11 Noticias, emisión estelar. Finalizamos esta semana con la actualidad informativa de Honduras y el mundo. Les saluda Wilfredo Alvarado en compañía de Judith Bellino. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Wilfredo. Es un gusto saludarle, por supuesto. También darle la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a esta hora y prefieren informarse con las diferentes emisiones de 11 Noticias. Estamos listos a esta hora precisamente dándoles a conocer noticias internacionales cuando se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Precisamente así, este día fue uno más de ataques. Sí, así es. Hoy hace un año desde que el mundo se detuvo por un segundo al escuchar las primeras explosiones y alarmas aquí en Ucrania. Hoy hace un año desde que comenzó la invasión rusa a gran escala, pero hoy aquí es un día más de guerra, donde las tropas del Kremlin han atacado varios puntos en el norte y toda la línea de frente. Pero estoy en un lugar que quiero que vean porque para mí es muy simbólico y representa muy bien lo que lleva pasando a lo largo de todo este año. Nos encontramos en un cementerio en Kramatorsk, donde hay más de 400 tumbas sin nombre. Una imagen representativa de esta guerra, de la cantidad de muertos y lo difícil que es identificarlos en tantísimas y tantísimas ocasiones. La mayoría son civiles. Grandes pérdidas que ha dejado este conflicto. A estas personas nadie vendrá a traerles flores, ni a llorar, ni a recordarles. Se han convertido en auténticos olvidados. Las cifras oficiales dicen que 7.000 civiles han fallecido, pero aseguran que saben que estas cifras van a aumentar drásticamente, ya que no pueden recoger todos los cuerpos por estar en zonas de combate o zonas ocupadas. Algo que también me impacta muchísimo es esta fila de tumbas excavadas, preparadas para enterrar a más civiles. Sus cuerpos llegan aquí a diario, en el Donbass, donde se producen las peores y más sangrientas batallas. Alrededor de 7 millones de ucranianos huyeron de su país desde que ha comenzado el conflicto. Otros 6 millones se han desplazado a otras zonas de aquí de Ucrania, pero es que todavía quedan muchísimos millones que se niegan a irse de sus hogares. Los civiles son las víctimas de esta situación, pero es que lo peor es que todavía no se vislumbra un final para este conflicto. Desde Kramatorsk, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana. Nos mantenemos en este mismo tema porque ¿cuál ha sido el impacto económico mundial que ha generado esta operación militar especial de Rusia en Ucrania? Constanza Pérez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos informa. La guerra de Ucrania ha significado un antes y un después en
estos años para Europa y también para el mundo. Hemos visto cómo esta guerra que inició Putin hace un año al intentar invadir un país democrático y soberano ha afectado a Europa y al mundo. En Europa en especial por su cercanía, por cómo ha visto que los precios de los alimentos han subido, por cifras de inflación que no se veían desde hace décadas. También porque Europa ha visto cómo la guerra de Ucrania ha afectado en la subida de los precios y la independencia que tiene, la dependencia que tiene con Rusia. Pero también ha sido un antes y un después para el resto del mundo, que también necesita de Ucrania, que necesita de la exportación de cereales y de trigo. Ucrania está defendiendo su territorio, está defendiendo su soberanía, pero vemos cómo Putin ha iniciado esta guerra, una guerra que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, con trincheras, con batallas cuerpo a cuerpo. Hemos visto cómo Putin ha lanzado misiles de los años 60 construidos por la Unión Soviética que han destrozado edificios de hasta 9 plantas y han provocado la vida de más de 30 personas. Aquí en Ucrania hoy han conmemorado a los soldados caídos. Hay cifras que todavía no se conocen ni se conocerán, porque aunque Ucrania no habla de los soldados que han fallecido defendiendo su territorio, Estados Unidos habla de cerca de 200.000 soldados que han perdido la vida. Nosotros hemos visto en este año de guerra cómo Ucrania ha construido cementerios en los que solo se puede ver una cruz con un número, porque no han podido identificar los cuerpos de los soldados que han dado su vida. La guerra de Ucrania nos deja imágenes que jamás se van a poder olvidar, como esa calle en Bucha en la que vimos cómo precipitadamente el ejército ruso la abandonaba y dejaba en ese abandono, en esa calle, decenas de cuerpos. Son crímenes de guerra que desde aquí Ucrania no va a poder olvidar, ni tampoco el mundo. Hoy, cuando se cumple un año de guerra para Ucrania y sobre todo para el presidente Zelensky, en lo único que piensan es en su objetivo, en que este año se logre llegar la paz, que Ucrania logre la paz, que logre su independencia, que logre mantener su soberanía y sobre todo mantener la democracia. La guerra de Ucrania ha significado que probablemente se escalara a una tercera guerra mundial, lo que ha hecho que todo el mundo ande preocupado incluso con esa amenaza de una guerra nuclear por parte de Rusia, una de las principales potencias armamentísticas y también nucleares del mundo. Hoy aquí desde la Plaza Maidán, desde Kiev, nos despedimos informando para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Constanza Pérez. A continuación les informamos que los Estados Unidos continúan ampliando sanciones en contra del Kremlin y empresarios de la Federación Rusa. Estados Unidos ha anunciado este viernes, cuando se cumple un año del inicio de la guerra de Ucrania, un nuevo paquete de sanciones a ministros del gobierno ruso presidido por Vladimir Putin, así como gobernadores de regiones del país, otros políticos y varias empresas rusas. El Departamento de Estado ha explicado en un comunicado que las sanciones, las mayores hasta ahora anunciadas, están motivadas por haber participado en el gobierno, por reclutar ciudadanos para combatir en Ucrania o por ser parte del entramado económico que financia la guerra. Además, el gobierno estadounidense anunció aumentos arancelarios adicionales hasta el 35% en una variedad de productos de Rusia, mientras que los aranceles sobre la mayoría de los metales y productos metálicos, un sector crucial de la economía rusa, subirán al 70%. Estados Unidos toma medidas drásticas en el primer aniversario de la guerra y continuará tomando medidas contra Rusia hasta que termine su brutal guerra contra Ucrania, dijo el Departamento de Estado dirigido por Antony Blinken, quien en un comunicado, el alto funcionario también recordó que las sanciones se han coordinado en el G7 y demuestran que van a continuar trabajando con sus aliados y socios para aumentar la presión sobre el presidente Putin y hacer que le resulte más difícil librar su guerra brutal, que ya deja más de 70.000 crímenes de guerra. Este fue un informe para 11 Noticias. Honduras no es la excepción. También esta guerra entre Rusia y Ucrania deja repercusiones económicas en el país.
A un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, según expertos, Honduras también ha pagado el precio de este ataque armado y se ha visto reflejado en especial en el encarecimiento de los combustibles, la compra de insumos para la agricultura y fertilizantes cuyos costos se han elevado de manera acelerada. La verdad es que Honduras sí ha pagado un precio bastante fuerte con este asunto de la guerra, porque todo este asunto de encarecer los combustibles inició desde que comenzó el asunto de la guerra, encarecer los productos de la canasta básica y otros que se están consumiendo. Implicaciones de la guerra Ucrania y Rusia, que ha encarecido las materias primas, transporte y un montón de cosas. Economistas dicen que esto también ha representado que haya impactado en la inflación, lo que ha reducido el poder adquisitivo de las familias, por lo que incluso se paga un alto costo por el precio de los huevos. Los insumos se han encarecido exageradamente. Ahorita tenemos incrementos en los huevos, en todo lo que se deriva de los pollos, huevos, carnes. Analistas avisoran que las consecuencias de este conflicto bélico puede dejar daños aún mayores a la economía del país, porque desde Ucrania y Rusia se importan productos a Honduras, muchos de los cuales ya cuentan con restricciones para salir de esas naciones. Gisela Calix, 11 Noticias. Damos un giro a las informaciones porque a continuación Rosa Alvarado nos presenta el resumen deportivo. Bienvenidos a su segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Hemos llegado al día viernes y por supuesto se nos viene una nueva jornada de la Liga Nacional. Entonces hablemos acerca de esta novena jornada y cómo se estará desarrollando, porque a partir de las 5 de la tarde los Lobos de la UPN se medirán ante el Vida de la Ceiba, esto en Choluteca, y es parte de un doblete porque a las 7:30 de la noche Motagua se medirá ante Honduras del Progreso, siempre en el Emilio Williams. Pero ese mismo día, a las 7 de la noche, en San Pedro Sula, Real España recibe al Olancho FC y habrá dos partidos para el día 26 de febrero, 3 de la tarde en Tocoa, Real Sociedad contra Maratón, y el Victoria contra el Olimpia a las 3:30 de la tarde. Aparte de eso, pues déjeme contarle que los trabajos de cambio de grama en el Estadio Nacional Chelato Uclés ya comienzan a tomar una forma diferente con el proceso del cocido de las fibras sintéticas en este terreno de juego. Y déjeme contarle que ese día hubo conferencia de prensa tanto de los representantes de la empresa TMS Grass, que han dado comienzo a este proyecto desde el jueves, y también de Mario Moncada, ¿no?, quien es el comisionado del deporte, obviamente de Condepor, y en esta ocasión pues son 32 millones con el cambio que se estará dando en cuanto a lo que sucede en el Estadio Nacional. Pero hablemos acerca de taekwondo, porque hay buenas noticias en cuanto a esta disciplina, y es que estaban disputando un torneo clasificatorio, lo podemos llamar de esa forma, y de esta manera han sido 12 los atletas que han tenido una efectividad del 100%, clasificando a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Enhorabuena por todos ellos, porque son 12, como les repito, y algunos de ellos viajaron sin el patrocinio del Comité Olímpico de Condepa o de Condepor. Ciertamente que el cierre de esta primera vuelta será muy interesante, pero más adelante se nos viene Ronald Zelaya con más en Deportes TV 11 y que usted continúe informado. Seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Regresamos con más de 11 Noticias Estelar, abordando temas políticos, porque desde el Partido Nacional plantean realizar reformas electorales encaminadas a que las elecciones primarias se celebren un año antes de las elecciones generales. El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas presentó un proyecto de reforma a la ley electoral para que las elecciones internas se realicen un año antes de las generales, con el argumento que a lo interno de las instituciones políticas, siempre que pasa un proceso primario, quedan divisiones, y evitar además que el Partido Libertad y Refundación logre su objetivo de impulsar su ansiado plan de la constituyente. Si usted las hace las elecciones internas un año antes, le da todo un año a los partidos políticos para que se unan.
queramos o no queramos, los movimientos internos siempre causan división. Y por otro lado, hay mucho ruido ahorita en el ambiente, un ruido bien feo. No es canción, no es melodía, no es poesía. Es un ruido bien distorsionador sobre una constituyente. En el partido de gobierno reconocen que después de pasar un proceso electoral interno sí quedan esas fragmentaciones, pero el objetivo de los nacionalistas en este momento es evitar que Libre impulse la consulta popular, les guste o no la constituyente va. Nosotros no borramos de nuestra agenda como Libre, como candidato y como miembros del partido, no borramos de nuestra agenda la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Este año? El año todavía no lo sabemos. No lo sabemos porque la constituyente viene y nadie la detiene. Expertos son del criterio que la propuesta de las reformas a la ley electoral de los nacionalistas no es mala, porque los partidos políticos y las autoridades del Consejo Nacional Electoral tendrían más tiempo de organizar de cara a las elecciones generales. De tal manera que eso no tiene mayor trascendencia, nada más que le da más tiempo o menor tiempo al organismo electoral para la organización. Pero desde la sociedad civil dicen que no se puede regresar al pasado, primero, porque los procesos electorales se vuelven más tediosos con sus propagandas y segundo, los problemas internos de divisiones lo generan los mismos partidos. Pero el argumentar de que se necesita más tiempo para que los partidos políticos puedan tener espacio de subsanar sus conflictos internos, a mí me parece que no es un tema en el marco de la ley. A mí me parece que es un tema en cómo los partidos construyen su democracia interna. Aunque la ley electoral es de segundo grado, es la única que para reformar cualquiera de los artículos se necesita la mayoría calificada, es decir, 86 votos, lo que genera duda para que dichas reformas planteadas se hagan realidad. René Amaya, 11 Noticias. Y el asesor presidencial y expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, se ha referido a diversos temas de interés nacional. El asesor presidencial y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, dijo que la iniciativa del Partido Nacional de reformar la ley electoral para que las elecciones internas se realicen un año antes de los comicios generales se debe de analizar, pero lo recomendable es que el 2023 y el 2024 dejen gobernar la actual administración que dirige la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Entonces, obligatoriamente tenemos que llegar a consensos. Así es que déjenlos que presenten lo que quieran, que los consensos van a surgir. Deben dejar que el 2023 y el 2024 sean años de construcción democrática. Pero las elecciones en este momento están estimadas para marzo del 2025 y noviembre del 2025. Zelaya Rosales se refirió a la consulta popular y explicó que al pueblo se le debe de preguntar todos los años sobre qué temas hay que cambiar en el país y adelantó que uno de ellos es el actual sistema económico de Honduras. Deberían de haber consultas, este año debería de haber una consulta. Todos los años debería de estarse consultando al pueblo. En los países más avanzados de Europa, las consultas son trimestrales, son semestrales. Y aquí nunca en 200 años ha habido una sola. Entonces deberían de haber consultas siempre. Ellos se oponen a las consultas. Posiblemente quieran que se le consulte sobre el modelo económico que se viene implementando aquí desde hace décadas, desde hace 50 años, el modelo neoliberal, capitalista. Por otro lado, se le consultó si a los exmagistrados del Poder Judicial se le debería de investigar y enjuiciar por haber violentado la Constitución de la República con la reelección presidencial y permitir la instalación de las zonas especiales de desarrollo, a lo que expresó. Toda persona, todo funcionario, toda persona que maneja recursos está obligado, sujeto, es necesario y es una obligación la rendición de cuentas y la investigación. Eso es decir que se han investigado absolutamente todo. Sobre algunas reformas que se le pretende hacer a la ley del Ministerio Público, el coordinador del Partido Libertad y Refundación dijo que es parte de los acuerdos políticos que se debe de revisar la ley. ¿Usted cree que el Ministerio Público funciona bien? ¿Cree que han hecho lo mejor? Bueno, sí, cuando era presidente empezó la famosa huelga de fiscales por los altísimos niveles de ocultamiento que tenían en aquella época. Y le estoy hablando de hace 15 años. Entonces, ¿por qué no revisar
¿por qué no buscar consenso de diálogo y revisar esas leyes que atropellan los derechos del pueblo hondureño? Claro que todo se debe revisar. René Amaya, 11 Noticias. Con la presencia del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, y el asesor presidencial y coordinador del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, este día se realizó en Casa de Gobierno el primer Congreso Internacional de Filosofía Política, con el cual se busca concientizar a los jóvenes del país cuáles son los verdaderos ideales del socialismo democrático. Desterrar el odio, necesitamos desterrar el individualismo, necesitamos desterrar la codicia, necesitamos desterrar el racismo, porque el colonialismo nos ha infectado con el racismo, con el individualismo, con la codicia, con la ambición personal, con el egoísmo, con el odio. Bueno, es para crear conciencia porque estamos usando yo como apoyo que soy de ellos, de los jóvenes, una frase, ¿verdad? Que es parafraseando a un filósofo. La política no solo son diagnósticos y análisis, sino que debe pasar a la etapa de cambios y de transformaciones. Entonces, el proyecto del socialismo democrático es democratizar el socialismo, por llamarlo así. El presidente comisionado de la Banca Nacional de Seguros afirma que hay indicadores o encuestas internacionales que revelan que Honduras ha mejorado precisamente el combate a la corrupción. De acuerdo a una encuesta realizada por la firma Sid Gallup, a nivel del continente en Honduras, se ha reducido el índice de percepción de corrupción en la administración pública y se ubica entre los mejores países evaluados de América. La población ha dado su indicador de percepción que en este momento, según realizada a enero, Honduras ya está ubicada en un país con un 28%. Ha bajado y ya es el país que está en 1, 2, 3, 4, 5, en sexto lugar de todos los países de Latinoamérica. Con esta trayectoria de percepción en el combate a dicho flagelo, el gobierno espera volver a ser incluido nuevamente en la cuenta del Millennium en el mes de noviembre, en vista que este es el indicador principal que los Estados Unidos pone como requisito a Honduras para que pueda acceder a más de $300 millones de dicho programa. Se pueden pasar todos los indicadores, que son aproximadamente 20, pero si no se pasa el de corrupción, no aprobamos la cuenta. Y cuando la presidenta Xiomara Castro tomó posesión, la corrupción estaba como en 64, según Sid Gallup. Pero desde la sociedad civil siguen cuestionando a la actual administración en el combate a este mal. Aunque ven avances, piden a las autoridades de gobierno sean más enérgicos para erradicar este flagelo. Somos parte de los 4 países más corruptos en todas las Américas y reconocemos que el gobierno de la República ha creado una unidad para tratar de revertir esto, que la dirige el don Marcio Sierra. Esperamos nosotros que pueda haber una integración y haber un consenso para que juntos como hondureños trabajemos para revertir esto. De acuerdo a la firma Sid Gallup, la percepción de corrupción en Honduras es del 28%, mientras que Transparencia Internacional ubica al país en la posición 157 de 180 países evaluados. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Regresamos con más información desde 11 Noticias, emisión estelar a esta hora de la noche. Abordamos temas económicos y es Pamela Bustillo que nos da a conocer que desde la Secretaría de Finanzas estaría pensando en una ampliación para el presupuesto general 2023. El vicepresidente del Congreso Nacional ha dado a conocer sobre la especulación sobre un aumento en el presupuesto general 2023 y aclara que esto se debe a las exigencias de empleados de diferentes instituciones públicas para un incremento salarial. Asimismo, mencionó que es un tema que maneja la Secretaría de Finanzas. En donde los trabajadores están pidiendo aumento de salarios, como es el Ministerio Público,
o la Corte Suprema de Justicia o cualquier otra institución, siempre pasan a opinión de finanzas para que finanzas nos diga si hay los recursos para esos proyectos o si no los hay. Algunos diputados consideran que no hay capacidad para otorgar más recursos al presupuesto general de la República y lo que se debe hacer es reasignar fondos a las dependencias del Estado que lo requieran, como es el caso del Ministerio Público, que sus empleados demandan un mejor salario. Tenemos 15, 18, 20, 22 años que no tenemos un aumento que está plasmado en la ley, ¿verdad? El aumento por cuestiones por resultado de su gestión y nunca lo hemos tenido. Desde la oposición surgen críticas a las intenciones de modificar el recién aprobado presupuesto general. Creo que hay que pensar y analizarlo bien cómo está Honduras, ¿verdad? Creo que es muy prematuro a principios de año decir que lo van a aumentar cuando no se ha ejecutado ni el 20% del presupuesto anual de este año. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. En el ámbito financiero, el Banco Hondureño de la Producción destina 6.000 millones de lempiras para financiar viviendas sociales. Unos 6.000 millones de lempiras estarán disponibles a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda como parte del programa que impulsa el gobierno orientado a la construcción de vivienda social y su financiamiento este año. Es un promedio alrededor de los 6.000 millones de lempiras que va a ser la prioridad inicial una vez que tengamos el convenio de administración suscrito, empezar a desembolsar esa presa que se produjo entre el 15 de junio que se canceló el fideicomiso al 22 de diciembre del año anterior. Ya el Congreso ya aprobó, ya dio la facultad para que Banprovi gestionara en base a la normativa vigente todos estos procesos del convenio. Lo anterior es una buena noticia, aseguran los representantes del sector construcción en el país, ya que además se dinamiza la generación de empleos a nivel nacional. Y recordemos que la mano de obra calificada, así como en todos los sectores productivos, mucha de ella ya emigró para otros países por la falta de oportunidades. Es la mano de obra que estamos calificando, que estamos preparando para afrontar todos estos retos. Y lo poco que hay calificada que todavía se mantiene, lo vamos a proteger, lo vamos a estimular, lo vamos a fortalecer a manera para que pues tengamos digamos todas las herramientas necesarias para poder afrontar este tipo de situaciones que se vienen. Estos recursos serán colocados a tasas de interés que van desde un 2.5 hasta un 5%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Una buena noticia, el gobierno está garantizando el abastecimiento de granos básicos en el país. Con una reserva estratégica superior a los 20.000 quintales de frijoles y 40.000 de maíz, el gobierno ha ratificado que se garantiza el abastecimiento de granos en el mercado nacional, por lo menos para el primer semestre de este año. Ahorita actualmente tenemos 17.000 quintales de frijol y estamos haciendo compras en campo. Para el día de hoy estamos descargando que viene procedencia de Lloro, mañana estamos recibiendo una procedencia de Olancho y estamos almacenando tanto en Tegucigalpa y en Danlí. Entonces, para el fin de esta semana tendríamos unos 20.000 quintales de frijol y tenemos convenios de compra-venta para lo que resta de la postrera tardía. En cuanto al maíz, tenemos 28.000 quintales de maíz y tenemos un convenio firmado con la cooperativa Guanchillas que está produciendo 500 manzanas de maíz y ya hicimos un convenio de compra-venta para la compra de ese maíz. Pero además aseguran que se ha puesto a disposición del IMA los recursos que sean necesarios para mantener la compra de la cosecha tardía que inició el pasado mes de enero. El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola nos ha informado que en este momento tiene en sus hilos alrededor de 20.000 quintales y que está comprando hasta alcanzar su capacidad máxima que anda alrededor de los 60.000 quintales. En el caso de maíz, todos sabemos que el país desde hace muchísimos años no es autosuficiente en la producción de maíz. El costo de los insumos agrícolas, sin embargo, no deja de preocupar a los productores nacionales. No hay ningún desabastecimiento de frijol en los mercados nacionales, ya sea urbanos o rurales. Así es de que es un mensaje que nosotros queremos dejar bien sentado. En ningún momento el país está desabastecido y que hacemos esfuerzos
para que esta cosecha se una con la próxima cosecha de primera del año 2023. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Respecto a los temas relacionados al precio de los productos de la canasta básica, en los mercados sanpedranos se reporta un incremento en el costo de los lácteos. En los principales mercados sanpedranos se anunció un nuevo trancazo a los precios de los lácteos, con una variación elevada que perjudica el bolsillo de los ciudadanos. Pues cada semana nos están aumentando de 2 a 3 lempiras por libra. Ha habido bastante incremento. El precio del queso semiseco ahorita anda en 80 lempiras. El queso duro y el especial anda en 85. La mantequilla, pues tenemos mantequilla desde 18, 27 y hasta 45. Sindicalistas advierten que se salió de control los costos de la canasta básica y ya no se puede vivir dignamente. Cada día se están incrementando los diferentes productos de la canasta básica. Ya el pueblo hondureño ya no se puede alimentar porque no es equivalente el salario mínimo con los precios que se están dando. Los productores hondureños no descartaron que la crisis de la leche pueda desencadenar un desequilibrio debido a las condiciones climáticas que amenazan a la producción. Hemos estado en una situación bastante alarmante, ya que las predicciones que nos está dando Copeco y Senaos nos indican que va a ser un fenómeno de niño bastante fuerte. Una vez se empiezan a dejar de presentar las lluvias, se empieza a bajar la producción láctea, sobre todo en el sector artesanal. Estos expertos descartan una disminución en los precios en las próximas semanas, pues se atraviesa una temporada con tendencia al alza. Para 11 Noticias, Valeria García. En otro orden de temas, le damos a conocer que el novio de la TikToker colombiana, pues luego de golpearla fue y la denunció con las autoridades. Veamos. Detrás de estas imágenes que figuran amor y glamour de pareja, nadie imaginaba una oscura relación rodeada de golpes y celos enfermizos que estuvo a punto de cobrar la vida de la modelo Daniela Aldana Pinzón a manos de su novio, de quien se conoció que tras la brutal paliza que le propinó y se viralizó en redes sociales, se atrevió a denunciarla. Esta persona ya había interpuesto la denuncia el pasado 17 de septiembre del 2022 en contra del mismo ciudadano, por lo cual el 18 de febrero de este año ella también interpuso la misma denuncia acerca de agresiones por parte de este tipo, que se apoyó en policías de la Dirección Nacional de Transporte, quienes lo estudiaron y posteriormente lo remitieron lo que es a la Fiscalía del Ministerio Público. También se reveló que el agresor registraba una condena por el delito de violencia doméstica contra la víctima, que incluía orden de alejamiento. Sin embargo, a pesar de repetir el ilícito, una jueza determinó dejarlo en libertad. Juzgado especializado contra la violencia doméstica, desde el año pasado él fue sentenciado, vigente esa sentencia, no podía acercarse a la víctima. Expertos señalan que la agredida presenta el típico patrón de una mujer que sufre abusos y, por otro lado, que estas acciones judiciales son consecuencia de algunas reformas al Código Penal. Caso típico de violencia de pareja, ¿verdad? Ahora, con respecto a las medidas tomadas, pues este es el resultado de un Código Penal que se suavizó con respecto a las penas por violencia doméstica. La Fiscalía solicitó evaluación psicológica a la víctima para detectar traumas y al agresor para definir su personalidad, pero exigen que la justicia sea aplicada. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. A propósito de violencia contra las mujeres, vamos a dar lectura a continuación al tuit publicado por el Poder Judicial. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel, observa con suma preocupación las debilidades en la aplicación de justicia en casos de violencia contra las mujeres y niñas en decisiones jurisdiccionales. Este es reto urgente para la presente administración del Poder Judicial. Es lo que ha publicado en su cuenta de Twitter el Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Esta nueva gestión de Corte Suprema de Justicia está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que condenamos todo tipo de violencia física en contra de las mujeres y aquellas acciones que menoscaban la dignidad y los derechos de la mujer.
Desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia trabajaremos en impulsar medidas en favor de la tutela judicial efectiva para las mujeres que sufren violencia sin contemplación ni tolerancia frente a las conductas nocivas que amenazan a la mujer. Esta pandemia en la sombra la vamos a combatir, es lo que ha expuesto en su Twitter el Poder Judicial. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más de 11 Noticias Estelar. Continuamos con más de 11 Noticias y volvemos a San Pedro Sula, y será para abordar temas educativos porque sectores de la sociedad también condenan la iniciativa de implementar ideología de género. Asociaciones evangélicas de San Pedro Sula rechazan contundentemente la implementación de una ideología de género en las aulas de clases, catalogándola como una doctrina que promueve el libertinaje desmesurado y aceptación del pecado en la sociedad. La iglesia es contundente. Nosotros vivimos no de leyes, sino de principios. Y los principios están establecidos en la palabra de hoy. Funcionaron ayer, funcionan hoy y van a funcionar siempre. Varón y hembra los creó Dios. Por su parte, miembros de la comunidad LGBTI argumentan que la lucha por sus derechos es duramente discriminada por algunos grupos arcaicos que promueven el odio. Históricamente a la población trans se le ha negado el acceso a estos sectores fundamentales los cuales la mayoría heterosexual ha tenido acceso de manera histórica. Los sanpedranos defienden sus idiosincrasias ante las insistentes promociones de los colectivos. No, eso no estaría de acuerdo, porque Dios ya dejó el hombre y la mujer. Sociólogos afirman que la problemática no impera en las costumbres, sino en el carecido sistema educativo de los hondureños ante nuevos avances sociales. Corporativos estén haciendo una campaña sucia en este tema de llamarle ideología de género más que a una formación en temas de equidad y realmente la importancia que tiene de la convivencia entre ambos sexos y que permita de alguna manera. La Iglesia insta a las autoridades del gobierno a fortalecer las políticas públicas debido a que el 90% de la población se declara con convicciones cristianas. Para 11 Noticias, Valeria García. Giovanni Villalobos nos da a conocer cómo algunos centros educativos comienzan a recibir mobiliario que desde hace más de una década aproximadamente no tenían. Después del abandono de los centros educativos por más de una década, la Secretaría de Educación comenzó la distribución de unos 300.000 pupitres en los departamentos donde hay más necesidades de mobiliario. Nosotros hemos estimado que la urgencia anda un poquito arriba de los 300.000 pupitres y estamos haciendo el esfuerzo, tanto que ha sido un poco difícil que la oferta en este sentido, porque demanda tenemos un montón, pero las empresas fabricantes de estos pupitres nos están pidiendo un tiempo prudencial porque no se dan abasto. Varios centros educativos ya han hecho la solicitud por el déficit de muebles que tienen, máxime los que imparten carreras técnicas. Sí, hemos hecho las gestiones, las peticiones y estamos a la espera de que se nos dote de mobiliario nuevo. Pues yo podría estar hablando en este momento de 400 pupitres que requerimos en el técnico. Algunos centros educativos recibirán instalaciones reparadas en su totalidad, pero además nuevo mobiliario. La construcción y junto al mobiliario, ¿verdad? De hecho, pues yo le decía a Extra Cámaras que ya tuvimos la oportunidad de compartir parte del mobiliario que teníamos con un centro educativo. La Secretaría de Educación se plantea como objetivo concluir con la dotación de estos insumos a más tardar en el mes de junio. Hasta el momento se han entregado más de 7.000 pupitres, pero la primera etapa comprende 34.700. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En temas de salud, otra buena noticia, y es que la CESAL dota de insulina las farmacias del Hospital General San Felipe, esto aquí en Tegucigalpa. La Secretaría de Salud inició la distribución de insulina en los diferentes hospitales, entre ellos el Hospital San Felipe y el Instituto del Diabético, con más de 7.000 frascos que serán brindados cada semana para mantener el abastecimiento de los mismos. Nos ha llegado un tercio de lo que realmente necesitaríamos mensualmente en consumo, entonces lo que se ha determinado para que no acabemos con estos recursos en tan corto tiempo es, de acuerdo a lo que entró, pues dividirlo a lo largo de un mes
Esa es la distribución del primer lote de 30.000 frascos de insulina que llegaron al país en las últimas semanas al almacén central de medicamentos de la CESAL para seguir con el proceso de revisión por parte del laboratorio. Además, fue liberado dicho lote para la respectiva distribución. El día martes recibimos nosotros 1.200 frascos, los cuales nos van a estar dando 1.200 frascos cada semana. El director del Hospital General San Felipe nos dijo, son 4.000 para ustedes, 4.800 y pico, entonces así como lo van a estar distribuyendo para evitar que estemos en desabastecimiento. Los representantes de estos centros asistenciales argumentan que esto viene a beneficiar a cientos de pacientes que acuden a diario a la red hospitalaria. Asimismo, se espera que en las próximas semanas lleguen los demás medicamentos para diversas especialidades. El paciente diabético tiene que abocarse a la clínica del diabético para que ahí le hagan el proceso correspondiente, le hagan un diagnóstico y así le puedan dar su receta para que lo pueda retirar de la farmacia. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. También preocupa a algunos especialistas el incremento de la violencia y los ataques de ira entre la población. Ante las múltiples peleas y enfrentamientos que se registran en las calles y rutas de transporte público en el país por la población hondureña, especialistas reaccionan preocupados por el aumento de ataques de ira y violencia entre los ciudadanos. Impulsividad, rasgos de personalidad como rasgos límite de la personalidad, podemos pensar en conducta antiviolenta, conducta antisocial, que son los rasgos de personalidad antisocial, paranoide, narcisista, quizás se pueda individualizar con la historia de vida y herencia genética y la propensión que tenga una persona hacia la conducta impulsiva. Es por ello que los problemas de trastornos mentales van en aumento. Según expertos, de igual forma en el país no hay un programa estatal de atención integral a la salud mental, falta de programas de prevención y educación en salud mental a nivel nacional. Cuestionan que la salud mental en el país está completamente desatendida, ya que estos padecimientos los están sufriendo personas de 30 y 50 años, lo que señala que son personas que tienen esos problemas desde años atrás. Muchas veces es el reflejo de lo que tenemos en el hogar, mucho distanciamiento, mucha violencia, demasiado maltrato, abuso hacia los adolescentes, hacia los niños, mucho abuso de alcohol, de tabaco, de cigarrillos, de bastantes bebidas energizantes, que eso hace que se acelere el ritmo cardíaco y pone en un estado de vigilia y alerta a la persona que anda conduciendo. La mayor parte de ellos son transportistas. Argumenta que tanto el gobierno como los padres de familia y la población en general tienen que recibir atenciones con especialistas si se reportan en sus hogares violencia doméstica o algún episodio fuerte que haya marcado su vida para evitar que se genere este tipo de conductas. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Impresionante. Colosal. Así es el centro del confinamiento del terrorismo en El Salvador, la cárcel más grande del continente, que hoy recibió sus primeros 2.000 presidiarios pertenecientes a maras y pandillas. Con sus torsos desnudos, vistiendo apenas con calzoneta color blanco y descalzos, custodiados por policías y alineados en un gran patio de otra prisión del occidente. Así fueron trasladados los reos a la megacárcel en una sola operación que fue destacada por el mandatario Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. A través de imágenes y videos compartidos por el gobierno, se puede observar la magnitud del traslado que constituye el más reciente paso en la lucha contra las pandillas en ese país. La gigantesca prisión dotada de alta tecnología para la vigilancia fue inaugurada a inicios del mes de febrero y cuenta con una capacidad para 40.000 mareros y pandilleros. Medios internacionales informaron que los familiares de los reclusos del penal de máxima seguridad
deben comprar la comida y elementos como papel higiénico y ropa en esa cárcel. Sumado a que desde diciembre de 2022 los parientes de los reos de varias cárceles de El Salvador están obligados a comprarle al penal paquetes alimenticios y de insumos básicos ahí, uno al mes por $170. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas mezclados sin poder hacerle daño a la población, finalizó Bukele. Para 11 Noticias, Giselle Barahona. Gracias a nuestra compañera Giselle Barahona por prepararnos esta nota internacional y tal como lo decía, ella describe de manera impresionante este traslado y los videos compartidos por el país vecino El Salvador, liderado precisamente por el presidente Nayib Bukele. El primer traslado combinado, mezclado, en donde pues 2.000 han sido trasladados para una cárcel en donde aproximadamente caben 40.000 reos. Pero en el país, vean ustedes, magistrados de lo penal incursionan y supervisan los juzgados en materia de extorsión en la capital. Para conocer de primera mano los graves problemas en los juzgados en materia de extorsión, los magistrados de la Sala Penal supervisaron esas judicaturas donde se conocen los delitos del crimen organizado y tomar una serie de decisiones. Estar visitando a los tribunales para que ellos se sientan también apoyados por la sala y que entre todos podamos obtener un mejor resultado. Esperan solventar algunas problemáticas de falta de recursos humanos para mayor efectividad, y más cuando está en vigencia la lucha en contra de delitos como la extorsión. Pues vamos a plantearle al Pleno lo que nos ha dicho el personal de los juzgados que se encuentran aquí en este circuito, los de extorsión, los de jurisdicción nacional y las cortes de apelaciones, así que hay muchas falencias en el sistema y esperamos mejorarla a través de la gestión que vamos a hacer los magistrados de lo que es la sala de lo penal para que tomemos a bien solventarle algunas necesidades que hay acá. Asimismo, con este tipo de acercamiento se llevará al Pleno de Magistrados todas las falencias encontradas y así adoptar algunas medidas. Hemos visto el edificio que tiene muchas carencias de diferente naturaleza. Hay falta también de mucho personal que no se ha nombrado, entonces nuestro trabajo va a ser, una vez estemos en la Corte Suprema, informar rápidamente a la Presidenta para que se tomen aquellas medidas tendientes a mejorar toda esta situación. Además, en estas instalaciones, a partir de la próxima semana estará funcionando el juzgado con jurisdicción nacional que funcionó por varios años en el Fuerte Cabañas, en la zona de Las Tapias, en Francisco Morazán. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Fuerzas del orden desmantelan un sistema de vigilancia, de cámaras de vigilancia que utilizaba la pandilla 18, esto en la colonia Villeda Morales de Comayagüela. Mientras las cámaras del 911 están paralizadas, miembros de estructuras criminales utilizan sus propios sistemas de vigilancia. Muestra de esto es el fuerte decomiso que hicieron los cuerpos de seguridad en la colonia Villeda Morales de Comayagüela, donde había un circuito de monitoreo, el cual se presume pertenecía a la pandilla 18. Estamos decomisando también en diferentes sectores y puntos, cámaras de video y control que mantienen aquí en lo que es la Villeda Morales y la Concepción, lo cual generaba una regulación para todos los patrullajes y todas aquellas actividades policiales que nosotros tenemos. Expertos en materia de seguridad ven como preocupante esta situación, que la criminalidad le lleve ventajas a las autoridades en temas de logística. Conseguir, obtener recursos y tener la tecnología a su favor para implementar este tipo de dispositivos que les permiten, en primer lugar, identificar quién entra y quién sale a sus territorios. En segundo lugar, dar una alerta temprana de la presencia de operadores de seguridad en sus zonas. Desde diversos sectores piden que ya se le dé fin a la problemática en el 911, porque es urgente se solucione este desfase y se restablezca el servicio de cámaras. Así las cosas, ojalá que pronto se resuelva este tema del 911, porque la ciudadanía demanda ese sistema, porque es útil, porque es efectivo. Especialistas consideran que la alta ola de asaltos puede ser influenciada por una motivación de los delincuentes al ver que cámaras en la ciudad no están funcionando. Este es un informe para 11 Noticias. También les damos a conocer que los diputados ahí en el Congreso Nacional están dispuestos a consensuar una ley de extradición.
aprobación de la ley de extradición es un tema que al momento de su iniciativa generó conflicto por opiniones en contra y a favor en la Cámara Legislativa. Sin embargo, congresistas han dado a conocer que están abiertos a consensos y escuchar propuestas de las fuerzas políticas que integran el poder para elevar el tema a la mesa de discusión. Creemos que debe existir también un consenso, un diálogo, una socialización con el gobierno de los Estados Unidos, porque este es un convenio con el gobierno de los Estados Unidos para aprobar una nueva ley. La bancada del Partido Liberal aclara que se brindará apoyo a esta iniciativa hasta asegurar que no existan intereses de por medio. Estaremos vigilantes los liberales de que estas cosas se hagan, porque sí son necesarias hacerlas, pero de que se hagan a la medida de la efectiva aplicación de la ley, no de los intereses de un partido político X, Y o Z. Por su parte, congresistas de Libertad y Refundación señalan que es un tema que requiere una amplia discusión en el hemiciclo para analizar los factores más importantes para implementar la ley y partir de este elemento para su aprobación. Esta ley debe de ser para facilitar las extradiciones y en ningún momento para obstaculizarlas. Un mecanismo para hacer expedito las extradiciones a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. A más de 200 kilos de supuesta cocaína asciende la incautación realizada por autoridades en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía. En una operación en contra del tráfico de drogas, la Fuerza Naval y la Dirección Nacional de Policía Antinarcóticos han asegurado 8 fardos conteniendo supuesta cocaína en el sector de Santo Guardiola, Islas de la Bahía. Además, en el área de operaciones se encontró un fusil de guerra AK-47 y una embarcación de pequeño calado conteniendo 4 barriles con combustible. Esta operación venían prácticamente ya varios días de vigilancia y seguimiento donde se manejaban datos que se estaría realizando un trasiego de droga. La operación prácticamente de investigación e inteligencia apuntó hacia un sector que es el crematorio o relleno municipal de Guanaja. La supuesta droga será trasladada a Tegucigalpa mañana de manera preliminar. Autoridades manejan que la cantidad de supuesta droga decomisada es de más de 200 kilos, por lo que expertos en materia de seguridad ven esta y otras operaciones recientes como una buena muestra de trabajo conjunto entre instituciones de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Que toda la fuerza pública del Estado se articulicen o hagan articulaciones importantes contra este flagelo. De hecho, en esta administración han habido decomisos, incautaciones, aseguramientos a estructuras criminales, y eso demuestra el cambio de comportamiento, el cambio de actitud de las Fuerzas Armadas, y eso es de felicitarlos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Muy bien, y bueno, ya a esta hora de la noche estamos listos para presentarles lo más esperado de nuestros televidentes. Esa es la sección de 11 Cinema aquí en 11 Noticias. Steven Salgado nos tiene preparado el recuento de los estrenos que se podrán ver este fin de semana. Uno de ellos, dice él, es la película de terror de Winnie Pooh. Veamos. Nunca es tarde para regresar. Ha llegado el tráiler de Indiana Jones 5. Harrison Ford vuelve con todo a cerrar de manera definitiva la saga que lo hizo famoso. El film llega en junio. Indiana Jones. What are you doing here? Let's go, yo! Hang on. Terror. Russell Crowe ha llegado a este tipo de cine con el film El Exorcista del Papa. Llega próximamente a cines. Imagine what could happen if the devil possessed the soul of the Pope's exorcist. Who will defend you? My faith does not require defense. Ha llegado un nuevo vistazo de La Sirenita, el film de Disney que está generando todo tipo de expectativas. Llega a cines en mayo. Out of the sea, wish I could be
Y esta semana llega a las salas de cine de nuestro país. Debemos estar cerca. No vamos a encontrarlo. Claro que sí. Pooh, Piglet, Igor, fuimos amigos por muchos años y sé que están ahí. Cuestionada por muchos y amada por otros. Winnie Pooh, sangre y miel. Este lugar es muy lindo. ¿Y dijiste que tenía piscina? ¡Tenemos que irnos! ¡Hay alguien! Lara está muerta. Hay alguien más allá afuera. ¿Quién está afuera? La historia del famoso personaje en su film de terror debut y los jóvenes que deben sobrevivir a este monstruo. Éramos amigos. ¿Por qué haces esto? Por favor. Nunca me habría ido si supiera que... ¡Lo juro! Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bueno, ¿usted? Nada de miedo. ¿Nada de miedo? No. ¿Indiana Sí. Jones entonces? Sí, claro, me encanta. Por siempre, Indiana Jones. Sí, también es bueno ver Indiana Jones. Tiene buenas historias. Pero a lo que a las personas les gusta también es el deporte. Así es, y será precisamente a continuación Ronald Zelaya quien nos tenga el resumen, el más completo resumen deportivo de esta hora aquí en Es Canal la nueva generación presente en Canal 11 con ustedes. Buenas noches. Con permiso.